Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta nueva emisión de Actualidad CUT, el programa oficial de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Hoy, 6 de noviembre, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. Duque ni dialoga ni negocia. Sus armas son la represión, la mentira y el engaño ante la comunidad internacional. Por tal razón, una comisión de la CUT y del Comité Nacional de Paro se desplazó a Europa. Estuvimos en España, Madrid, Ginebra, Bruselas, Roma, Ámsterdam y La Haya, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con los delegados personales del Papa Francisco, delegados personales de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. También nos reunimos con el director de la OIT, a quien hicimos énfasis en la ilegalidad y legitimidad del decreto 1174. Hablamos con algunos gobiernos de la Unión Europea, con fuerzas políticas que hacen presencia en el Parlamento Europeo y en parlamentos nacionales, al igual que con todos nuestros hermanos del movimiento sindical. Ante ellos pusimos en evidencia el incumplimiento sistemático del acuerdo de paz por parte del gobierno de Duque, la violencia antisindical, los asesinatos de los excombatientes de la paz, de las FARC, el asesinato de líderes ambientales, defensores de derechos humanos, defensores de la tierra. Asimismo, denunciamos la falta de voluntad política del gobierno para cumplir las recomendaciones de la CIDH, la falta de voluntad política para cumplir todas las recomendaciones internacionales en materia de derechos laborales, de la OIT, del Parlamento Europeo, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, del Gobierno de Canadá, del Plan de Acción Obama-Santos. Asimismo, hemos puesto en evidencia ante el mundo el posible fraude electoral que se está fraguando en Colombia. 3 millones de cédulas de personas muertas que continúan activas en el censo electoral pueden desequilibrar cualquier votación democrática. Por eso se hace necesario, se hace urgente la veeduría internacional en el proceso electoral y, por supuesto, ojalá hubiera unas recomendaciones del Parlamento Europeo para que Duque cumpla derechos humanos, derechos laborales, derechos ambientales de reclamantes de tierras. A su vez, queremos invitarlos a que desde ya preparemos la movilización pacífica del próximo 25 de noviembre, cuando se cumple el 5º aniversario del Acuerdo de Paz, el 2º aniversario del estallido social, el Día de la No Violencia contra la Mujer y cuando la Comisión de la Verdad debe entregar su informe final. Desde ya a preparar esta movilización por vida, paz, democracia, contra el paquetazo de Duque, contra la corrupción, contra la agenda legislativa que va de espaldas a las aspiraciones producidas en el estallido social. El pasado 28 de octubre se llevó a cabo el primero de los 3 días sin IVA programados por el Gobierno Nacional para el año 2021, el cual reportó unas ventas de 9.8 billones de pesos, superando en 130% las ventas de la última jornada del 2020. Estas iniciativas del gobierno continúan encaminadas a beneficiar a las grandes superficies y el sector bancario como intermediario de la mayoría de las operaciones financieras, incrementando la deuda mediante el sistema de tarjetas de crédito. Esto va en contravía de las necesidades de los colombianos, quienes necesitan una reactivación económica sobre la base de incrementos salariales reales. Pues hay que decir que los productos más vendidos no fueron hechos en el país, sino eran productos importados, lo que indica que no se beneficiaron las empresas nacionales ni el empleo local. Las ventas más grandes se realizaron en las grandes superficies, que tampoco son nacionales y compiten fuertemente con la micro y la pequeña empresa. La mayoría de las transacciones se hicieron por medios digitales
y utilizando plataformas financieras, lo que indica que parte de las ganancias se fueron hacia estas entidades de intermediación y crédito. Las prendas de vestir fueron uno de los productos más vendidos y con seguridad muchas de ellas fueron importadas, sin valor agregado o peor aún, hechas en China, como lo reveló recientemente un reconocido empresario de marroquinería, y esto indica que también afectó o no se beneficiaron las empresas confeccionistas nacionales. Aunque todavía no se revela el dato de lo que se dejó de recaudar, hay estimaciones que pueden llegar a ser más o menos 1.5 billones de pesos. En consecuencia, estos resultados no pueden ser interpretados como un aporte a la economía ni son muestra de una reactivación. Sirvió para evacuar inventarios de tecnología que tienen alto grado de obsolescencia y no se puede decir que se hayan beneficiado las familias colombianas, porque si hubiese datos nos daríamos cuenta que son pocos los que se beneficiaron de este día sin IVA. Con éxito se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre la Conferencia Continental de Comunicación Sindical organizada por la Confederación Sindical de las Américas, CSA. En esta conferencia fue aprobada por aclamación la hoja de ruta para el fortalecimiento de la comunicación sindical de las Américas. La creación de la red fue una de las principales directrices del documento. Las líneas de acción guiarán el trabajo de comunicaciones de la CSA hasta 2025 y están divididas en 3 temas: democratización de la comunicación, comunicación popular y comunicación sindical, que buscan promover la democratización de la comunicación, impulsando la regulación pública con participación social, fortalecer y desarrollar medios de comunicación sindicales y alternativos para incluir a la diversidad de la clase trabajadora en la disputa política contrahegemónica, priorizar el desarrollo de las estructuras de comunicación de las organizaciones para su fortalecimiento y transformación, promover la formación permanente en comunicación sindical y articular la convergencia de la comunicación sindical y popular de las Américas son las líneas de acción de la hoja de ruta aprobada por las centrales sindicales afiliadas a la CSA. Queremos aqui, na primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical de la CSA, a hoja de ruta é o que vamos aprovar nessa conferência, que está hecha a partir do documento base que debatimos no primeiro dia, em el segundo dia, e hoje apresentamos a hoja de ruta. A hoja de ruta será o guião que nos guiará em los próximos 3 anos e meio, ou seja, no próximo período, tudo que está em la hoja de ruta é o que vamos tentar implementar. Quem aprova essa hoja de ruta, por favor, se manifeste de qualquer forma. Aprobado. En el marco del Día Mundial de la Economía del Cuidado, la CUT hace un análisis a este sensible tema que empodera el importante trabajo de las mujeres. En Colombia y en el mundo, la sobrecarga del trabajo que no se paga recae fundamentalmente en las mujeres. Así, estas dedican más del doble del tiempo al trabajo no remunerado, las labores del cuidado y domésticas, lo cual limita su propio desarrollo, sus oportunidades educativas, laborales y les deja menos tiempo para el descanso, el ocio o la participación comunitaria, social o política. Es necesario adoptar en Colombia las directrices de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que convoca a reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a través de la prestación de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social y la promoción de la responsabilidad compartida, tanto al interior de los hogares y las familias como en el ámbito nacional. En Colombia hay en promedio 700.000 trabajadoras remuneradas del hogar sin garantías salariales, laborales y sindicales. En su mayoría son madres cabeza de familia con salarios por debajo del mínimo, sin protección social ni afiliación a ARL. En Colombia hay en promedio 700.000 trabajadoras remuneradas del hogar sin garantías salariales, laborales y sindicales. En su mayoría son madres cabeza de familia, con salarios por debajo del mínimo, sin protección social ni afiliación a las administradoras de riesgos laborales. Las trabajadoras domésticas en Colombia no cuentan con contratos laborales ni prestaciones sociales. Su problemática se agudizó con la pandemia del COVID,
pese a que desde el año 2016 las trabajadoras domésticas fueron reconocidas por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-185/16 como un colectivo que requiere de una especial protección por parte del Estado. Es el caso de Fanny del Carmen Duarte, una trabajadora doméstica de 63 años. Llevo trabajando 20 años, trabajaba en encuadernación, pero la empresa cerró. Sí, conseguir en servicio doméstico porque es más graneadito. He trabajado 16 años por contrato y actualmente trabajo por días. Y aunque en teoría se les debe garantizar un contrato de trabajo, la realidad dista mucho de ello, puesto que el gobierno no las ha tenido en cuenta como gremio afectado en los decretos y auxilios para contrarrestar los efectos económicos. Esto hace que solo un 17% de empleadas domésticas tenga acceso a seguridad social. Ellos decidieron pagar por días y no por contrato o por un sueldo mínimo. Muy aburrida porque uno cuenta con un salario y si uno trabaja un día festivo no hay plata y se le baja el sueldo. Ahorita el trato es regular, porque si uno se toma un tinto de más, se lo sacan en cara. El 11,7% de trabajadoras domésticas colombianas son mayores de 60 años, pero no cuentan con garantías para una vejez digna. La edad influye mucho. Ya los años que uno tiene, ya no lo reciben ni siquiera para lavar loza. Entonces eso es muy importante. Porque uno ya está muy abuelito y ya no le dan trabajo, porque ya no se mueven al mismo ritmo de una persona joven, ya no tienen la velocidad, ya no hacen las cosas más rápido que una persona joven. Muy mal porque no coticé para una pensión y eso también me duele. El llamado al gobierno nacional es a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar, lo que incluye contratos laborales y prestación de servicios, así como la prohibición de despidos en el contexto de la pandemia. También dar trámite al proyecto de ley presentado por el Comité de Paro que busca garantizar una renta básica mensual de un salario mínimo a 9 millones de colombianos en situación de pobreza. Finalizó con éxito el recorrido por Europa de la Comisión de Incidencia de la CUT, que tenía como objetivo denunciar la negativa del gobierno a dialogar y negociar el pliego de emergencia, así como la grave situación en materia de violencia, incumplimiento de los acuerdos laborales y de paz y el agravamiento de las políticas económicas del país. Nos hemos reunido en el Vaticano con las altas autoridades de la Iglesia Católica. Allí ellos nos han transmitido igualmente de parte del Papa Francisco su ratificación y su mensaje de preocupación por la situación en Colombia, su llamado a la no violencia, su llamado al respeto a los derechos humanos, su llamado al reconocimiento a los sindicatos y su llamado al diálogo con los diferentes actores que en el país venimos impulsando los paros y las movilizaciones. Todo esto ha estado antecedido de 4 días de trabajo que hemos tenido en Bélgica, donde nos hemos reunido con los trabajadores de Bélgica, con quienes además hemos hecho las respectivas reuniones y intercambio de opiniones con los parlamentarios del Partido Socialista de Bélgica y de otras fuerzas y partidos y movimientos que han estado muy pendientes de toda la situación en el país. Además de haber intercambiado opiniones sobre la situación política colombiana con diversas instituciones, gobiernos, parlamentarios y movimiento sindical acá en Europa, sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz de parte del gobierno de Duque, sobre el no cumplimiento de las 41 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las diversas recomendaciones de OIT, OCDE sobre los derechos laborales y sindicales en Colombia. También compartimos con todos ellos nuestra gran preocupación, que debe ser también la del movimiento democrático en Europa, sobre un posible fraude electoral en nuestro país, frente a lo cual mostraron interés de poder estar en Colombia en una misión de observación electoral, cosa que nos ha parecido muy conveniente para el país y para la democracia en Colombia. La CUT respalda el llamado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro Sintranore frente a la intención de privatización del servicio público que dejaría una masacre laboral de más de 500 trabajadores.
La organización sindical viene exigiendo la ampliación de plantas de personal de las oficinas de registro de instrumentos públicos en todo el país. Reclama la recuperación en la infraestructura, archivos y puestos de trabajo y dice no a la precarización del servicio público registral. La razón que hoy nos embiste que estamos acá en este lugar es porque el servicio público registral cada vez lo vemos marchitado, cada vez está siendo tercerizado. Los certificados de tradición y libertad ya no se expiden en las oficinas de registro, tienen que expedirse a través de plataformas digitales que incrementan el precio de esos certificados. No se expide al valor de la resolución de tarifas que emite la superintendencia año a año. Adicional a eso, las oficinas de registro han venido en un retroceso frente al presupuesto que le ha asignado el gobierno nacional. Eso ha precarizado el servicio público. Y lo que vemos como respuesta a esa precarización del servicio, de esa mala prestación del servicio que existe ahorita, que no es culpa de los trabajadores, que no es culpa de la entidad por habernos dejado sin presupuestos, es que la solución es que sus servicios pasen a terceros. El servicio registral es un servicio público y que constitucionalmente está establecido que lo deben prestar son las oficinas de registro. Rechazamos contundentemente la forma violenta y agresiva que la Superintendente de Notariado y Registro y su administración ha querido sabotear y ha querido dispersar las manifestaciones pacíficas de los trabajadores de la Superintendencia de Notariado y Registro. Llamamos a la negociación, llamamos a arreglar los conflictos y llamamos a proteger nuestra entidad que presta un servicio que es patrimonio de todos los colombianos. Existe una política de desmonte progresivo de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Tal es el caso de Omar Romero Díaz, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, y el presidente de la CUT Atlántico, Javier Bermúdez, a quienes, a pesar de sus altos niveles de riesgo, se les desconoce su situación y se les retiran los esquemas de seguridad. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, y el Departamento de Derechos Humanos denunciamos nacional e internacionalmente la estigmatización y amenazas de las águilas negras en el municipio de Ugala Grande contra los dirigentes sindicales de Sintrainal y Sintraimagra, igual que a los compañeros de Sintra Cañuzucol Puerto Tejada, pues lo que va corrido del año nos han asesinado a 10 dirigentes sindicales. Igualmente denunciamos el desmonte progresivo de los esquemas de seguridad a la dirigencia del movimiento sindical. Por lo tanto, le estamos exigiendo al gobierno las garantías necesarias para poder seguir ejerciendo nuestra labor, pero este se niega a responder las garantías para proteger la vida y la integridad física de los dirigentes. De la misma manera rechazamos la persecución y falsos positivos de que están siendo sometidos los jóvenes de primera línea por el simple hecho de solicitar mejores oportunidades y garantías. El director del Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales de la CUT, Omar de Jesús Giraldo, habla en Actualidad CUT. Una vez más el gobierno de Iván Duque se equivoca en el modelo de gobernar a Colombia. No es posible que el presupuesto del año 2022 vaya en contravía de los intereses de los más de 30 millones de colombianos que esperan oportunidades reflejadas desde el gobierno nacional. Este es un presupuesto que va dirigido especialmente a beneficiar, como siempre, a los empresarios más ricos del país con beneficios tributarios y para pagar la deuda que se tiene a través de la banca mundial. Queremos entonces, como central, rechazar este proyecto de ley que en nada va a buscar garantías a los colombianos de a pie. Invitar entonces para este 25 de noviembre a todos los trabajadores y al pueblo en general a que salgamos nuevamente a hacernos sentir. La voz del pueblo es la voz de Dios. La CUT recibió con estupor desde San Alberto Cesar la información de la negativa de ingreso a sus instalaciones por parte de Indupalma a funcionarias inspectoras del Ministerio del Trabajo, las cuales pretendían realizar una inspección laboral. La CUT ha venido denunciando, junto con sus sindicatos Sintraproaceites, las continuas violaciones laborales de la empresa Indupalma.
poniendo en evidencia la estrategia corporativa que la empresa viene desarrollando sobre la base de una supuesta crisis que obliga a un proceso de liquidación voluntaria sobre el que ha cabalgado para despedir trabajadores, acabar la organización sindical y generar una crisis laboral muy compleja en la región. Vamos a hacer una denuncia pública en contra de la empresa Indupalma Limitada, la cual ha venido vulnerando de forma sistemática los derechos de los trabajadores y la organización sindical. Como prueba de ello, el pasado 26 de octubre, la empresa Indupalma Limitada niega el ingreso a una comisión inspectora por parte del Ministerio de Trabajo a verificar situaciones de la compañía. Sumado a eso, se han venido realizando los levantamientos de fuero sindical de los dirigentes de Sintra Proaceite, los cuales por solicitud de la compañía hace ante el juez laboral de Aguachica y posteriormente pasa en segunda instancia al Tribunal Superior de Valledupar, levantando los fueros sindicales y autorizando el despido de los mismos dirigentes. Hacemos un llamado a las demás organizaciones sindicales, a las fuerzas vivas regionales y nacionales, a que nos acompañen, a que estén atentos a nuestra situación laboral y a la problemática coyuntural que atravesamos actualmente los trabajadores de Indupalma. El equipo jurídico de la CUT y la CTC, con el respaldo de la LOTCO de Suecia, publicaron la cartilla Las condiciones laborales derivadas de la pandemia del COVID-19, que identifica los cambios en el mundo del trabajo durante el año 2020 en materia económica, social y laboral. Esta publicación recopila la información relevante de las principales afectaciones laborales por el coronavirus en Colombia, como lo fueron despidos masivos, licencias no remuneradas y suspensión de contratos, reducción de salarios, descuelgue de convenciones colectivas, vacaciones causadas, colectivas y anticipadas, condiciones de bioseguridad en el trabajo y los resultados de las encuestas realizadas por la CUT y la CTC en sus sindicatos filiales. El informe de la investigación pone en evidencia que a pesar de las normas expedidas por el gobierno nacional durante la pandemia, estas no pudieron contener la crisis desatada por el confinamiento. Por ello, en la investigación vamos a encontrar datos, cifras y estadísticas claras para dar a conocer todo lo que fueron las encuestas, las narraciones de quienes participaron en ella y los datos que obtuvimos con claridad sobre el deterioro del mundo laboral y de las relaciones laborales en nuestro país. Para el desarrollo de esta investigación tomamos un marco temporal del año 2020, iniciando en el mes de marzo, cuando se da como tal el inicio de toda la emergencia, y terminando hacia el año 2021, hacia el mes de febrero. Pudimos acercarnos a las subdirectivas a través de entrevistas semiestructuradas y fueron las fuentes primarias quienes nos contaron sus experiencias y quienes nos acercaron hacia cómo se estaba viviendo la pandemia desde las y los trabajadores afiliados a las centrales sindicales. Y la otra, una encuesta que estaba enfocada a mirar cómo se había transformado el trabajo y cómo estaban las condiciones laborales de quienes estaban o quienes se encuentran ejerciendo trabajo en casa. Esto nos arroja como resultado que son las mujeres las principales afectadas del trabajo en casa. El Comité Nacional de Paro convocó para el próximo 25 de noviembre una nueva jornada de movilización pacífica y guardando todos los protocolos de bioseguridad en el marco de la jornada de la no violencia contra la mujer y la conmemoración de los primeros 2 años del estallido social. Les quiero extender una invitación supremamente importante. Este 25 de noviembre desde el Comité Nacional de Paro se están convocando movilizaciones masivas, pacíficas y creativas con el fin de efectivamente que el gobierno nacional escuche las peticiones que se están haciendo desde el Comité Nacional de Paro y que se aprueben los proyectos de ley que buscan de alguna manera darle solución a las diferentes problemáticas que hoy aquejan al país. También se hace este día en
conmemoración a la no violencia contra la mujer, porque en medio de la pandemia se han presentado y se han incrementado muchísimos casos. Por esta razón los invitamos a que nos acompañen este 25 de noviembre en las diferentes partes, en las diferentes ciudades del país. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical, económico y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia.